serie de antropología, por reincidir en el error de invitarme de nuevo, porque es la segunda vez que vengo. La primera hablé del amor, que era una cosa mucho más hermosa probablemente que lo de las mentiras, aunque en el amor también hay mucha mentira, francamente, ¿no? De hecho, la mentira forma parte de nuestras características como seres humanos, ¿no? Y en esta, pues, bueno, el título de Vamos a contar mentiras, pues salió porque en realidad de lo que quiero hablar es de cómo contamos, de cómo recordamos, de cómo construimos la memoria y cómo después la contamos, ¿no? Y lo voy a hacer en base, de hecho es un tema con el que yo me he ido encontrando no de forma central a lo largo de mi itinerario investigador, sino el relato de vida es un tipo de instrumento que los antropólogos y antropólogas utilizamos comúnmente para las investigaciones que hacemos, ¿no? Y como investigación central sí que participé en una que titulamos, bueno, que hicimos un equipo muy grande de gente y estuvimos hablando días y semanas sobre cómo recoger relatos biográficos de personas de toda índole, y empezamos a hacer como una guía de entrevista. Bueno, primero les diremos que nos hablen de la infancia y tal, es como se hace normalmente lo que se llama una historia de vida. Pero al hilo de esta reflexión, yo recuerdo que un día pensé, bueno, pero es que tan importante como lo que nos quieran contar es cómo nos lo cuenten. Y entonces pensé, si nosotros ya damos el libreto, es decir, la guía a través de la cual nos tienen que contar la vida, nos perdemos una cosa importante, que es saber cómo nos la contarían si no les diéramos pistas, ¿no? Y entonces toda esta guía de entrevista que habíamos empezado a realizar se diluyó como un azucarillo y dijimos, la única pregunta que vamos a hacer va a ser, cuéntame tu vida, sin más. Y esa fue la pregunta. Y bueno, gran parte de lo que voy a hablar aquí pues está basado, veréis que de vez en cuando pondré alguna cita que no hubiera podido poner en PowerPoint, pero prefiero leerlas, es que el PowerPoint es un poco antipático. Y gran parte de lo que voy a contar hoy pues proviene de esta investigación, y otra parte de lo que contaré también pues de otros, ¿no? Bien, el mundo de la memoria, que en realidad es lo que sustenta la intervención, es sin duda fascinante. Es decir, plantea infinidad de interrogantes, de explicaciones posibles, de significados diversos, incluso a veces contradictorios y antitéticos. Podemos preguntarnos cosas como ¿qué nos hace recordar? ¿Qué nos despierta el recuerdo? ¿Por qué recordamos determinados hechos, personas, situaciones o experiencias y olvidamos otros y otras? ¿Qué consecuencias tienen nuestros recuerdos, ubicados siempre en un tiempo pasado, sobre nuestro presente y nuestro futuro, que son o van a ser material de la memoria, pero que aún no constituyen memoria? La memoria siempre la referimos al pasado. Y a la inversa, ¿en qué manera, si es que ello es así, nuestro presente incide sobre el recuerdo que tenemos del pasado, sobre, en definitiva, nuestra memoria? ¿Qué recordamos? ¿Cómo recordamos? ¿Por qué recordamos? ¿Cómo contamos nuestros recuerdos? ¿Cómo construimos la memoria? ¿Y cómo se conjuga todo esto cuando repensamos y pensamos nuestra vida y contamos nuestra biografía? Son un montón de preguntas, si respondo a un par ya me daré por satisfecho, pero todas están mínimamente interrelacionadas. Bien, por tanto, voy a estructurar la charla en dos grandes apartados. En un primer apartado intentaré dar unas pinceladas sobre los mecanismos de la memoria y sobre la memoria individual y colectiva. Porque cuando hablamos de memoria, pues a menudo distinguimos entre lo que sería la memoria individual, la memoria que uno tiene sobre su propia vida, y lo que se llama la memoria colectiva.
y, como decía también, sobre los mecanismos de la memoria. Bien, para algunos autores, la conciencia retiene únicamente una pequeña parte de nuestra experiencia. Es decir, a lo largo de los años vamos acumulando experiencias, recuerdos, etc. Y hay una creencia generalizada en que nuestra conciencia solo retiene una pequeña parte de todo este conjunto de experiencias que tenemos en el deambular por la vida, ¿no? Entonces, estas experiencias que se retienen, según estos autores, se sedimentan y cuajan en la memoria como entidades que pueden reconocerse y que podemos recordar. Entonces, lo que se produce, dicen ellos, pero que ahora soy un poco teórico, después ya me olvidaré de esto, se produce un proceso que diríamos de sedimentación, pero que además este proceso, que es individual, puede tener también una dimensión colectiva, que ahora hablaré de eso. Es decir, cuando distintos individuos comparten una biografía común, han nacido en un mismo lugar, han crecido juntos, han pertenecido a las mismas asociaciones, etc., pueden generar lo que denominaríamos una memoria colectiva. Comparten la experiencia vital y entonces pueden también compartir los elementos principales de su memoria. Es más o menos lo que se lee en el libro La ignorancia, de Milan Kundera. Sí, es un autor de literatura, pero a veces la literatura puede ser tan ilustrativa, iluminadora o explicativa como la ciencia, si no más, ¿no? Dice Milan Kundera, en una parte de este libro, La ignorancia, dice: cuando dos seres viven en la misma vivienda, se ven todos los días y además se quieren, sus conversaciones cotidianas van reajustando las dos memorias. Por consentimiento tácito e inconsciente, dejan en el olvido amplias zonas de sus vidas y hablan y vuelven a hablar de unos cuantos acontecimientos con los que van tejiendo el mismo relato que, como una brisa entre las ramas, murmura por encima de sus cabezas y les recuerda continuamente que han vivido juntos. Bueno, es literatura, buena literatura, y es una manera de expresar, me parece de una forma muy ilustrativa, lo que sería la memoria colectiva o compartida, ¿no? Una memoria que llamamos colectiva. Bien, claro, si hablamos de que puede haber una memoria colectiva, esto implica, de alguna forma, que realizamos un cierto proceso de educación de la memoria, es decir, que simplificamos la memoria y la educamos. Claro, cuando se habla de memoria colectiva, decía que es cuando un grupo una colectividad comparte una serie de cosas, pero en general la memoria colectiva muchas veces puede resultar una cierta trampa, porque a veces la memoria colectiva no es la suma de memorias individuales, sino que es aquello que una colectividad establece como memoria. Es lo que después, por ejemplo, ahora que ha estado tan de moda en las últimas décadas hablar de memoria histórica, etc., se habla también de la memoria oficial. Y a veces la memoria colectiva, históricamente la memoria colectiva siempre ha sido la memoria de las élites o de las clases dirigentes, que es la que se ha establecido como la memoria, y entonces lo que hay es un proceso individual de adaptación a esta memoria. Hay un hecho que yo, cuando realizaba mi tesis, me sorprendió bastante. Mi tesis la realicé sobre género femenino durante el franquismo, ¿no? Cómo durante el franquismo se construyó la imagen de mujer, y cómo se estableció cuáles debían ser las características de la mujer que vivía en la España franquista, ¿no? Y claro, yo me leí muchísima literatura sobre el tema y evidentemente toda la literatura que leía, bueno, literatura académica, es decir, historiadores, historiadoras, antropólogos, antropólogas, sociólogos, sociólogas, presentaban una imagen del franquismo. Yo leía esto en los años 80 y 90, y presentaban una imagen del franquismo absolutamente oscura. Una autora que lideró una gran exposición que se hizo y un gran coloquio que se hizo sobre
sobre el franquismo, se tituló este coloquio Memoria de la tristeza, ¿no? Y este gran evento, que se realizó en los años 90, se publicó un catálogo y la introducción fue hecho por la periodista y escritora Victoria Prego, ¿no? Y cuando presentaba esta exposición, titulada, como decía, Memoria de la tristeza, decía lo siguiente: aquel drama insuperable que resquebrajó el país y dejó en el ánimo de los españoles una huella permanente de desfallecimiento y de miedo, porque ciertamente el retrato de los frentes de guerra, incluso con su carga de muerte física y de violencia explícita que llevan aparejados, resulta hoy en día menos hiriente y menos acongojante que estos otros testimonios de la muerte moral, de la lenta aniquilación de tantos y tantos seres humanos enfrentados a un presente de desolación, fracaso y soledades, y a un futuro gélido, descarnado, sin compañía ni consuelo previsible. Fueron tiempos de hambre y de derrota, tiempos de una existencia mal arrastrada entre el frío y los chinches. Los niños de la posguerra conocieron una infancia triste, unas familias rotas, una escasez dramática y una escuela tétrica donde se libró con especial afán la batalla de la verdad contra el error, que se saldó con un fracaso porque muchos años después, muchos de aquellos chavales nacidos y educados en la posguerra fueron los defensores entusiastas de un futuro de libertad para el país en los campos político, social y espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta es un poco la idea oficial, hegemónica, que se tenía del franquismo en general y de la posguerra en particular. Yo entrevisté a un montón de hombres y mujeres que habían vivido esta época en un pequeño pueblo de la provincia de Tarragona, y lo que me contaban las mujeres y hombres que yo entrevistaba no coincidía exactamente con esto. No porque esto no fuera verdad, sino porque lo que me contaban era cómo ellos vivieron esa etapa. Y en esa etapa no era todo tristeza, todo muerte, todo dolor. Te contaban cómo reían. Es decir, porque uno lee esto y piensa que pues, era un país en donde los niños no reían, los niños no jugaban, en donde las penurias... Es evidente que eso pasó y fue cierto, pero lo he leído para ver cómo a veces hacemos una abstracción de la experiencia y dotamos a una determinada época de un determinado recuerdo, y es un recuerdo que después la gente acaba interiorizando. Y es muy difícil que una persona te diga, no, yo en la posguerra me lo pasé pipa, porque hay esta idea de que no, fue una etapa triste, ¿no? Entonces, eso también es importante para ver que la memoria, generalmente debemos huir de la memoria oficial, de la memoria hegemónica, de la memoria que hasta hace poco solo era la memoria de las clases dominantes. Es decir, ¿quién escribía biografías? ¿De quién se escribían las biografías hasta hace 4 días? Pues de la gente relevante. Eso incluso nos pasa hoy a antropólogos y antropólogas cuando vamos a hacer entrevistas. Yo les digo a mis alumnos, y te hacen entrevistas a personas normales. Y cuando os digan, pero una entrevista a mí, les dices, quiero hacerle una entrevista. Y te dicen, pero yo no soy nadie, no, usted es una persona. Pero yo no he hecho nada. La gente tiene la idea de que una entrevista es a alguien que tiene cierta relevancia en algún campo. Pues es lo mismo que pasaba con la memoria. Solo teníamos la memoria y la biografía de las clases dominantes porque se consideraba que era la memoria importante. Afortunadamente, desde hace ya unas décadas, en todas las ciencias sociales empezó a recogerse también la experiencia, los testimonios y los relatos biográficos de las personas de las distintas clases sociales. Y esto evidentemente ha enriquecido muchísimo el conocimiento que tenemos de determinadas épocas, porque ya no solo tenemos el conocimiento de los héroes, de los grandes hombres, sino el conocimiento de todas las capas de la sociedad. De hecho, Paul Thompson, que es una de las voces más influyentes de la historia oral, y que se han dedicado también los historiadores de la historia oral a recoger relatos de vida, dice: la historia oral se construye alrededor de las personas, introduce vida dentro de la historia en sí y amplía su alcance, permite que haya héroes que provengan no solo de los líderes, sino también de la mayoría desconocida de la gente.
ayuda a los menos privilegiados especialmente a tener dignidad y confianza en sí mismos. Contribuye al contacto y por tanto a la comprensión entre diferentes clases sociales y diferentes generaciones. En resumen, contribuye a hacer seres humanos más completos. Es decir, se ha acabado solo recoger la memoria y la historia y las biografías de las personas de la élite y empezamos ya a conocer también las memorias y los relatos biográficos de las personas de lo que podríamos llamar las clases subalternas o las clases populares. De hecho, hay unas palabras de un autor árabe llamado Had Garm Oren que ya incorporan esta idea de que cualquier vida, cualquier relato de vida es en sí mismo un tesoro que debemos recoger y que debemos conservar. Creo que la tenía por aquí, pero nunca mejor dicho, estoy perdiendo los papeles, pero lo voy a encontrar. Está por aquí. Aquí está. Dice este autor: cualquier individuo, incluso el más encerrado en la más banal de las vidas, constituye un universo en sí mismo. Lleva dentro de sí sus multiplicidades, sus personalidades potenciales, un sinfín de personajes quiméricos, una pluriexistencia en la realidad y en la imaginación, el sueño y la vigilia, la obediencia y la transgresión, las cosas públicas y las secretas, los hormigueos incipientes en las cavernas y en los abismos insondables. Cada uno contiene galaxias de sueños y de fantasmas, impulsos insatisfechos de deseos y amores, abismos de desgracia, inmensidades de indiferencia helada, incendios de astro al rojo vivo, desbordamiento de odio, debilidades descarriadas, estallidos de lucidez, tormentas locas. Sí, podéis pensar que igual se había tomado algo cuando escribió esto, pero el mensaje es claro. Es decir, cada vida, incluso la más banal de las vidas, es una aventura humana y por tanto es objeto y sujeto de la atención de, en este caso, los científicos sociales. Y esto que hoy nos puede parecer muy normal, hasta hace 4 días no era así. Bien. Creo que como introducción esto es suficiente para situar un poco esta diferencia entre memoria colectiva, memoria individual y un poco cuáles son los mecanismos de la memoria. Cuando hablaba de esta idea de algunos autores de que la memoria lo que hace es retener una parte de la experiencia, yo tengo una, iba a decir teoría, pero es demasiado, una hipótesis algo diferente, basada, como que es una hipótesis, no en datos empíricos relevantes, pero sí en intuiciones, a partir de la propia experiencia y de la de las personas a las que he ido entrevistando a lo largo de mis años de investigación, que es que yo no creo que solo recordemos una parte de lo que hemos vivido. Es decir, yo creo que en realidad nosotros retenemos todo lo que hemos vivido. Otra cosa es que solo recordamos algunas cosas. Y no es lo mismo. Es decir, ¿por qué? Porque el recuerdo lo hacemos desde el presente. Y por tanto, recordamos aquello que en el presente, en las circunstancias presentes, sea por el estímulo que sea, nos viene a la memoria. No sé si me explico. Y tenemos pruebas, no son irrefutables, ¿no? Pero a veces uno, un día, por alguna razón, a veces identificable, un olor, una conversación, una sensación en el cuerpo, una película, cualquier estímulo, recuerda algo que hacía años que no había recordado y que pensaba que no sabía, que no recordaba. Y de repente lo recuerda. Es decir, yo creo que tenemos la capacidad de recordar todo, pero que ese recuerdo va en función de los estímulos que tenemos. Igualmente, esta idea de que recordamos aquello que ha sido relevante en nuestra vida.
Eso es una chorrada, con perdón. A mí me dijeron, cuando hice la primera comunión, que este sería el día más importante de mi vida y que lo recordaría toda la vida, no recuerdo nada. Nada. Bueno, a lo mejor también es porque los humanos somos así. Si nos dicen mucho una cosa, hacemos la contraria. Entonces, no lo quiero recordar. Y a veces recuerdo cosas que son absolutamente intrascendentes. Y que si me pongo un poco freudiano, digo, bueno, no, debe haber una razón ahí para que recuerde esto. Y no, es una tontería. Una tontería. Es decir, que yo creo que lo que es interesante es no tanto qué capacidad tenemos para recordar, sino por qué recordamos lo que recordamos. A partir de qué elementos que intervienen en nuestra experiencia cotidiana que nos hace recordar unas cosas y no otras. Bien. Decimos, ya hemos hablado un poco de la memoria, entonces, ¿cómo cuando le pedimos a alguien que nos cuente su vida, o cuando nosotros mismos nos la contamos a nosotros, porque a veces nos contamos nuestra vida, es cierto, ¿no? Nos pasa alguna cosa y empezamos a teorizar. Es que esto me ha pasado porque ya de pequeño, no sé qué, no sé cuántos, siempre somos analíticos, a veces de manera inconsciente, pero siempre intentamos estructurar nuestra experiencia, y esto lo vamos a ver ahora, en un relato coherente. Esto es importante. Es decir, cuando relatamos la vida, uno de los artículos que he publicado en eso se llama Relatar la vida, delatar la identidad, ¿no? Es decir, la vida la podemos relatar. Y ahora puedo preguntar a cualquiera de ustedes, pues cuéntame tu vida. No lo voy a hacer porque no tendríamos tiempo, ¿no? Pero entonces, bueno, ¿qué me cuentas? ¿No? Bien. El primer elemento que creo que hay que tener en cuenta, o que la primera idea que me gustaría transmitir, es que los relatos biográficos tendemos a pensar, con cierta lógica razonable, de que son relatos absolutamente subjetivos, son de la persona que relata, y que son absolutamente individuales e idiosincráticos. No hay dos relatos que sean iguales, cada vida es distinta de otra vida, y cada cual la cuenta a su manera, ¿no? Si bien esto, en cierta manera, es cierto, también podemos decir que, a pesar de esto, los relatos biográficos no son arbitrarios. Es decir, existen elementos recurrentes, más o menos comunes, que permiten analizar los relatos biográficos dentro de una estructura de sentido y de producción. Son palabras muy así, pero ¿qué quiero decir básicamente? Pues que, igual que yo decía hace... ¿Cuántos años hace que vine? 3 o 4. No, más. ¿Más? La pandemia... Bueno, 4. Sí. Que hablaba del amor y decía, bueno, en general la ciencia no estudia el amor, porque claro, se considera que el amor es algo íntimo, personal, intransferible, una experiencia única, individualizada, etc. Y después yo decía, pero hay patrones amorosos. Es decir, nosotros no amamos igual que nuestros padres, ni que nuestros abuelos, ni que nuestros antepasados, y por tanto aprendemos a amar. Bueno, pues un poco pasa lo mismo con la manera de contar la vida. Es decir, cuando yo le digo a alguien, cuéntame tu vida, cuando les preguntamos a la gente, cuéntame tu vida, las personas utilizan recursos que han aprendido para contar la vida. Aunque cada vida sea única y sea individual. De hecho, no es tan única. Porque la gente, como decíamos antes, que ha crecido, ha vivido, ha nacido en un mismo contexto, pues probablemente tiene mucha parte de la vida que es semejante. Pero también hay otras variables que hacen que haya vidas más semejantes a unas y más distintas de otras. Por ejemplo, la variable de género. La vida de las mujeres, los relatos de vida de las mujeres y los relatos de vida de los hombres acostumbran a ser muy distintos. Uno de los trabajos que yo realicé, bueno, que realizamos un grupo de personas, fue entrevistar precisamente a hombres y mujeres de cierta edad. Estoy hablando de hace unos 20 años o 15, 20 años, y entrevistábamos a hombres y mujeres, digamos, que habían vivido lo que sería el siglo XX.
y que ahora pues, muchos de ellos pues, ya fallecieron, es decir, que nacieron sobre los años 20 del siglo pasado y vivieron pues, hasta finales del siglo pasado, ¿no? Es decir, relatos biográficos de lo que podríamos llamar la sociedad industrial del siglo XX. ¿Qué cosas veíamos? ¿No? Veíamos cosas muy interesantes, como por ejemplo que la manera de estructurar el relato de vida que tenían la mayoría de mujeres mayores, era a través de la familia. Y ahora lo veremos más claramente. Mientras que los hombres estructuraban su relato a través del trabajo. Era algo lógico. Estábamos en un contexto social en que los modelos ideales de hombre y mujer eran la ama de casa y el hombre proveedor. Y por tanto, la gente, no es que su vida solo fuera aquello, pero aquello era lo que daba estructura a su vida. Yo recuerdo haber hablado con mujeres que me contaban su vida, me decían tal, y cuando les preguntaba, ¿y usted de qué trabajaba? No, yo no trabajaba. Bueno, pero después te contaba que se iba al campo, que hacía no sé qué, pero el que trabajaba era el marido, porque ideológicamente una mujer no trabajaba. Entonces, lo que constaba en el registro era que era ama de casa. Y el trabajo que realizaba, en tanto que mujer, era un no trabajo, porque no estaba remunerado. El que remuneraba era el marido, pero trabajaba tanto o más que el propio marido. Y cuando decías, hombre, qué bien se lo ha pasado, ¿no? ¿No ha trabajado? No, que yo... Bueno, hay lenguas que tienen la diferencia entre trabajar y, por ejemplo, en inglés existe la diferencia, ¿no? Entre work y ahora no me acuerdo la otra palabra. En catalán decimos, bueno, y en español también, en castellano hay trabajar y, por ejemplo, laborar. Es un poco distinto. En catalán decimos traballar o fer feina. Hacer feina es las faenas de la casa, por ejemplo, hacer las faenas. Claro. El concepto de trabajo es un concepto restringido, es un salario, es un reconocimiento de una jornada laboral, etc. Y la gente que no hace eso, aunque haga muchas faenas, no se considera trabajo. Bueno, entonces, eso es estructura, por ejemplo. Pero bien, me he avanzado un poco, he hecho un poco de spoiler. Bien, entonces, lo que quiero decir es que tenemos estructuras de relato relativamente acotadas y compartidas, que están a nuestra disposición cuando debemos responder a la pregunta de voy a contar mi vida. Igual que pues voy a hacer cuentas de esto, pues sabemos sumar, multiplicar, restar, dividir, etc. Pues ¿cómo voy a contar mi vida? Pues el relato de vida, por tanto, es algo que hemos aprendido a contar de una manera y normalmente recurrimos a esta estructura para contarlo. Como ha apuntado, por ejemplo, Edgar Morin, dice, nunca sabremos hasta qué punto habla yo, hasta qué punto yo hace un discurso personal y autónomo, o hasta qué punto, bajo la apariencia de creerme personal y autónomo, solo repito ideas impresas en mí. Es decir, al recoger relatos de vida, lo que no podemos aspirar es a conocer el grado de veracidad o falsedad de los relatos, puesto que en el fondo todos los relatos son una ficción, son mentira, por eso vamos a contar mentiras. Es decir, porque un relato, no podemos decir, esta persona me ha contado un relato y es verídico, y esta persona me ha contado un relato y es mentira. No, todo relato es una ficción. Todo relato es una ficción, porque como ha dicho un autor, si es interesante la dimensión autobiográfica que posee toda novela, lo que nos interesa cuando deambulamos por los relatos de vida es la dimensión novelística de todo relato de vida. Es decir, muchas novelas decimos, tiene un fondo de biográfico, ¿no? Este autor, y a veces estamos leyendo y sale un personaje que habla en primera persona y que es un capullo y estamos identificando al autor como ese capullo. ¿Nos ha pasado alguna vez? Estamos como generando una animadversión al autor porque pensamos que él es quien habla, él ha escrito un libro y él siempre dice, es una ficción. Bueno, es una ficción, pero seguro que hay cosa autobiográfica, ¿no? Pues lo mismo pasa como cuando nosotros explicamos nuestra vida, novelamos en cierta manera también esta vida.
Es decir, la película de nuestra vida que podemos proyectar cuando la explicamos no es un documental, no es ni incluso un film del cinema verité, sino que es una película dirigida, producida y montada por nosotros mismos. Nosotros decidimos cómo estructuramos nuestro relato, qué cosas contamos, qué cosas no contamos, dónde ponemos el foco, dónde ponemos la oscuridad, cómo estructuramos esto, qué tipo de explicaciones damos de por qué hicimos una cosa o dejamos de hacer otra, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que el relato de vida no es la vida del informante, o del sujeto, o de la persona en cuestión, sino el relato que este o esta hace de su vida, cosa importante, ante un público determinado, ante los vecinos, ante los amigos, ante los familiares, ante el antropólogo o la antropóloga que va a molestarle para que le cuente la vida, etcétera, etcétera. Un relato que quien lo hace sabe que está destinado en buena medida a conseguir la aceptación y la benevolencia hacia su persona. Somos indulgentes cuando explicamos nuestra vida. Y por tanto, el relator, el que cuenta su vida, manipula, selecciona y articula los acontecimientos vividos de una determinada manera, de una manera que se aproxime lo más posible a la imagen que quiere dar de sí mismo. Y esto es así. Seguramente que muchos estáis en contra de lo que acabo de decir, pero realmente esta es la experiencia que tenemos a la hora de recoger las vidas de las personas. El relato biográfico, por tanto, no es solo una explicación del qué, sino también, como apuntaba hace un rato, una respuesta específica al porqué del desarrollo de una vida. Es decir, cada individuo, cada persona tiene una teoría propia de su historia, un principio de explicación coherente que le permita incorporar todos los elementos de una vida, éxitos, fracasos, culpa, elecciones, etc. Es lo que un autor llama la triple ilusión biográfica. Es decir, cuando explicamos la biografía tenemos una triple ilusión. Primera, la de un transcurso de los acontecimientos completos. Es decir, contamos la vida y decimos, te cuento todo, ahí está todo. Segundo, la de un principio y un final. La vida la ordenamos como si fuera un relato, exposición, nudo y desenlace. Un inicio, va transcurriendo. Normalmente seguimos una secuencia cronológica, aunque no siempre. Y finalmente, la ilusión de que lo que contamos es la realidad objetiva del pasado. Y que por tanto, todo lo que contamos es todo lo que hay y que todo tiene coherencia. Es decir, cuando contamos nuestra vida, si nos fijamos, la explicamos de una forma coherente. Damos coherencia a algo que cuando sucedió, cuando lo vivimos, no tenía ninguna coherencia. Porque mientras vamos viviendo no estamos diciendo voy a hacer esto porque es lo coherente, porque es lo que no sé qué. No, la coherencia la dotamos después. De hecho, algunas frases que redundan en esto, ya veis que voy incorporando cosas de literatura, porque me parece que también son interesantes. Dice Gabriel García Márquez, o decía, o escribió, la vida de uno no es lo que sucedió, sino lo que uno recuerda y cómo lo recuerda. Bueno, esto es bastante habitual. Harold Pinter dice, el pasado es lo que recuerdas, lo que imaginas que recuerdas, lo que te convences a ti mismo de que recuerdas o lo que finges que recuerdas. Hablando de recordar, yo recuerdo que una vez mi hija, cuando debía tener unos 7 años, me dijo, sí, yo recuerdo que una vez por carnaval iba disfrazada de bruja. No lo recordaba. Lo que recordaba era las tardes que estuvo mirándose un vídeo de aquellos que yo le ponía para que me dejara trabajar un poco, y aparecía, pues era la típica, ahora no sé si se hace esto, pero cuando empezaron a salir las primeras cámaras de grabación, que eran unas camarotas así, y que grababas hasta el primer estornudo del niño, la primera papilla, no sé qué, y ahí toda su vida ya grababa. Bueno, ya se grababa la ecografía incluso. Yo recuerdo ir al ginecólogo y la gente a la sala de espera, todo el mundo iba con la cinta, con una cinta de VHS, o
sí, creo que era un VHS, todo el mundo iba con eso y cuando entraban, lo primero que te decía el ginecólogo, dame la cinta que la ponía ahí para grabar la ecografía y tal, ¿no? Era que eso también tiene mucho que ver con la memoria, ¿no? Porque actualmente vivimos en una sociedad en donde hay una implosión de la memoria. Tenemos recogidos tantos recuerdos, es decir, los móviles echan humos, humos no, echan humo, ¿no? Bueno, pues a mi hija le había grabado pues en un carnaval, pero yo creo que tenía 2 años, o apenas andaba, y probablemente ella había incorporado como recuerdo esto, pero que no era un recuerdo de la experiencia, sino de que lo había visto muchas veces. Yo en estas reuniones tan absurdas que se hacen a veces con los amigos de la infancia, bueno, si son absurdas aún son tolerables, pero a veces que son peores que absurdas, ¿no? Y recuerdo que yo siempre había ido con gente mayor que yo, no sé por qué. No lo he preguntado nunca a mi psicoanalista, pero de alguna razón. Y empiezan a hablar de cuando éramos jóvenes o cuando éramos pequeños, ¿no? Y a mí siempre me cuentan una historia que yo hice, pero que yo no recuerdo, sinceramente. Pero es que cualquier día que tenga que contar la vida a alguien, yo le voy a contar esto. Porque ya me han dicho tantas veces que eso pasó, que yo ya lo incorporo como parte de mi memoria. Bien, Susan Sontag, para acabar con estas 3 citas, más sarcástica que los anteriores, apuntilla y dice lo siguiente, y tiene que ver un poco con lo que contaba yo ahora. Espera solo a que el ahora se convierta en entonces. Ya verás lo felices que éramos. Mala leche, ¿eh? Pero verdad. Es decir, aquí que nos está diciendo Susan Sontag, que tendemos a idealizar y a pintar de colores el pasado, que tampoco es tan así. Una de las cosas que vimos en la realización de esta investigación en la que entrevistamos a... Aquí lo tengo, pero no me acuerdo cuántas personas eran. 203 personas, entrevistas en profundidad, no un cuestionario, entrevistas de 2, 3 horas, varias sesiones, etc. Lo que vimos era que esa manipulación, pero cuando digo manipulación no lo digo en un sentido, mira, qué malo, ¿no? Manipular es eso, manipular, componer, poner las cosas en una determinada lógica, etc. Que esa manipulación era interesante porque las personas que hablaban desde un presente eufórico, o en que se sentían bien con su vida en la actualidad, tendían a presentar un pasado más bien sombrío. Mientras que las personas que vivían en un presente más bien sórdido o, digamos, frustrante, tendían a presentar el pasado de una forma más bien feliz. Es una estrategia también de explicación de la vida. Si tú tienes un presente, digamos, exitoso, de alguna forma presentar un pasado con penalidades, lo que hace es realzar este éxito del presente. Y la mirada que tiendes a hacer al pasado es una mirada de trabajo, de superación, de dificultades, pero de sacrificio, de trabajo. Mientras que, si es al contrario, normalmente la línea expositiva es distinta. Bien. Vamos a ver algunas cosas de... ¿Qué hora es? Sí, bueno. Voy a explicar algunos elementos, hay muchos que podemos tener en cuenta y que aparecen cuando contamos la vida, cuando relatamos nuestra vida. Bien, por ejemplo, la manera de ordenar, organizar y componer el relato, que he hablado de manera general. Una cosa es el hilo conductor. La mayoría de veces, antes lo señalaba, el discurso sigue un eje cronológico. Es decir, el modelo de narración histórica que hemos adquirido culturalmente hace que la mayoría de personas empiece su relato el día en que nació. Yo recuerdo que de pequeño leía muchos libros de una colección, bueno, igual no lo debería decir porque es un poco... creo que era la editorial Bruguera, que tenía una colección que era había clásicos literarios, había aventuras, había no sé qué, y había biografías. Y a mí las biografías me gustaban. ¿Alguien ha leído algún libro de estos? ¿Sí? No quiere decir que seáis mayores, porque también sabe bien.
Bueno, pero yo leía y me acuerdo, claro, eran biografías de gente importante, claro, y todas las que eran de santos, porque había muchas de santos, siempre empezaban con el nacimiento y con algún acontecimiento especial que pasaba en el nacimiento. Sonaban las campanas sin ningún tipo de motivo, el sol no sé qué le pasaba, etcétera, ¿no? Hasta tal punto que una vez que hice un pequeño relato de mi vida para una cosa académica, yo dije que el día que yo nací, pues que mi madre siempre me lo echaba en cara, me decía, es que naciste a las 12 de un domingo y yo no pude ir a misa, ¿no? La preocupación era que no había podido ir a misa, ¿no? Tenía otras cosas que hacer, ¿no? Como parir, ¿no? Y entonces yo dije, tocaban las campanas y encima era el 5 de febrero, que el 5 de febrero, no lo digo para que me felicitéis el 5 de febrero, pero el 5 de febrero es Santa Águeda, y Santa Águeda es la patrona de las mujeres en algunos lugares. Entonces yo me he dedicado a estudiar género femenino durante la vida, es decir, estaba todo ahí, todo estaba ahí. Yo decía con ironía, si algún día llegara a tener cierta relevancia, mis biógrafos dirían que el nacimiento ya lo decía todo, ¿no? Bueno, la mayoría de gente empieza el relato por el día que nació, pasando sucesivamente, de manera cronológica, por todas las etapas de lo que podríamos llamar el ciclo vital, ¿no? Pues la niñez, la juventud, la edad adulta, la vejez, bueno, depende de cuándo la entrevistas, claro, si entrevistas a un joven no te va a hablar de la vejez, ¿no? Pero normalmente es el eje cronológico. Pero en otras ocasiones hay relatos que no siguen exactamente este eje cronológico, sino que el narrador o la narradora sigue un eje temático. Es decir, que de toda su vida lo que hace es destacar una parcela determinada y la toma como un referente continuo que construye un relato que podríamos llamar focalizado. Es lo que decía antes. Por ejemplo, en la sociedad industrial, las personas que han tenido su biografía en el marco de una sociedad, de la sociedad industrial del siglo XX, pues nos encontramos con que las mujeres, normalmente, su relato es un relato que siempre va unido a el relato de la familia. Tengo por aquí, y ya como que estoy perdiendo los papeles, ya me avanzo a cosas que vendrían después, por ejemplo, una mujer nacida en 1919, modista, Remedios, empieza su relato diciendo, en casa, eso es la primera frase que dice, bueno, cuéntame tu vida, Remei. Muy bien. En casa éramos una familia muy unidos, con unos padres muy sanos y muy católicos, y después fuimos 6 hermanos. Estas son las primeras palabras. ¿Y qué cuenta durante todo el relato? La lista de hermanos, la diferencia de edad de cada uno, el noviazgo de los hermanos, la enfermedad de su hermana, su noviazgo y las penalidades del novio durante la guerra, sus hijos, el trabajo del marido, la muerte del marido, el casamiento de los hijos y el nacimiento de los nietos. Esta es la estructura de su vida. Si hubiéramos entrevistado a su marido, no entrevistamos a su marido porque estaba muerto. Pero sí que entrevistamos a hombres de su misma generación, como por ejemplo, creo que por aquí lo tengo, lo voy a encontrar. Bueno, un hombre que habla todo el rato de su trabajo, de cómo empezó a trabajar, de que ya de muy joven trabajaba, de cómo fue cambiando de trabajos, toda su trayectoria laboral, y al final al entrevistador, para intentar alargar un poco más, ¿no? A que bueno, ya había explicado mucho y tal, y decir, bueno, pues oye, Ramón, si tuviera que resumir su vida, ¿cómo la resumiría? ¿Qué es lo más importante de su vida? Dice, bueno, pues lo más importante fue que me casé y tuve un hijo. Pero en todo el relato no había hablado ni de su mujer, ni de su hijo, ni de nada que se pareciera a eso. Pero, ¿qué pasa aquí? Que tiene incorporado lo que debe ser, pero cuando explica lo que fue, pues eso no aparece. Es decir, para él lo más importante había sido eso. O, por ejemplo, el caso de un hombre que entrevistamos, lo entrevisté yo, precisamente, y cuéntame tu vida, ¿no? Y esa idea de que él, la parcela familiar, no es que fuera
competencia de la mujer, es que además él debía ser incompetente en esa faceta. Igual que la mujer decía que no trabajaba cuando realmente sí que estaba trabajando, porque por ejemplo él era panadero. Él trabajaba toda la noche haciendo pan y por la mañana se iba a dormir. Y su mujer estaba todo el día vendiendo el pan en la tienda. Hacía más horas ella que él. Ella nunca me dijo que ella era panadera. Ella era ama de casa. Ella no trabajaba. Y él era panadero, ¿no? Pues él le digo, ¿en qué año se casó usted? Bueno, porque me estaba hablando, le digo, ¿pero usted en qué año se casó? Dice, yo, hostia, no lo sé, no me acuerdo. ¿Pero qué edad tenía? Dice, yo, ¿cómo? Eso no va conmigo, ¿no? Yo, dice, creo que 35. Pues si nació en el año 22, debía ser el 57. Y me dice, pero al cabo de un año tuvimos al niño. Creo que era al cabo de un año. Ay, no, sí. ¿Al cabo de un año? No, al cabo de un año. No, yo me casé en abril, el 58, pero bueno, me podía haber casado el 57. Me casé en abril, a finales de abril, y el niño nació el 19 de abril, que sé que dijimos faltan 10 días o algo así para hacer justo el año. Sí, creo que fue el 58, porque después el otro año creo que nació el niño. Sí, debía ser el 58, y entonces dice, mujer, ¿qué año nos casamos? Pero primero hacer todo este discurso, ¿no? Es decir, ni idea. Pero eso todavía lo vemos hoy. A mí me llaman mis hermanas cuando tengo que felicitar a la tía esa que ves una vez al año. Jordi, que mañana es... gracias. Bueno, yo me ocupo de las cosas de la familia también, ¿eh? Pero es esa cosa de la memoria familiar, es la memoria femenina. Entonces, cuando uno te cuenta su vida, ¿qué hace? Pues coger el hilo conductor de su vida. Siempre hemos dicho que la vida de las mujeres, hasta hace poco, era la vida que se contaba a través de los otros. Es decir, la mujer era siempre alguien en relación a los demás, como hija, como esposa, como madre, como abuela. Es decir, y ella es quien guardaba la memoria familiar, mientras que la memoria masculina es una memoria más focalizada, pues por ejemplo, al trabajo, ¿no? Bien, entonces, el hilo conductor, como decía, puede ser de tipo cronológico, puede ser de tipo temático y a veces puede ser incluso, bueno, puede combinar los dos, y también hemos encontrado relatos que nosotros definimos como relatos de acontecimiento central, es decir, que todo lo que se explica, que todo lo que la persona explica de su vida remite continuamente a este acontecimiento. El relato es como una especie de anecdotario de situaciones que de alguna manera tienen relación con este acontecimiento central. No se trata de una parcela de la vida destacada, esto sería un eje temático, sino de un hecho puntual que ha marcado la vida y que aparece en el discurso de forma reiterada e incluso obsesiva. Es el caso, por ejemplo, de Juana, pero hay que decir que Juana, que es una cuidadora, cuando la entrevistábamos, era una cuidadora de ancianos, o había sido cuidadora de ancianos, ella tenía 77 años, y era analfabeta. Y eso es importante para entender cómo estructura también su relato. A la pregunta, bueno, Juana, como te dije, me gustaría que me contaras tu vida. Sí, yo cogí una cosa antes de salir, por si acaso, porque yo sabía que ella se veía por allí con él. Me lo había dicho un compañero, el paisano. Cogí un cuchillo así de largo, hace un gesto de 1,5 palmos, de matar los cerdos, y lo puse en la banca, donde llevábamos para arrodillarnos. Empieza hablando de la infidelidad de su marido. Y toda su vida es la infidelidad de su marido. Más adelante, al final, dice, el día que se murió, se lo digo sin pasión alguna, trataba de usted al entrevistador, porque era mayor. El día que se murió, se lo digo sin pasión alguna, hombre, era mi marido, pero se lo juro que quedé como un burro cuando le quitan las albardas de encima. De verdad. Y un día me dice mi hija pequeña, mamá, ¿me contestas a una cosa que te voy a preguntar? Digo, sí, hija, ¿por qué no? Porque yo no me pensé para eso, nada de eso. Dice, ¿cuánto tiempo llevabas que no te hablabas con el Papa? Fíjese, y me quedé así, pensando, sin saber si decírselo o no. Y le dije, pues mira, pues ya que lo preguntas, te lo voy a decir. Desde que me enteré que tenía una hija con otra mujer, se lo dije así.
Pero es que toda su vida es eso, la infidelidad de su marido. Claro, es una persona que no tiene recurso, de lo que decíamos del patrón, ese patrón no lo había aprendido. Entonces su vida era la infidelidad de su marido. No era exposición, nudo, desenlace, no era yo nací de pequeña, fui una niña, no sé qué, no, era todo vuelta sobre eso. Y son 2 horas de entrevista en que sigue dando vueltas continuamente sobre esto. Bueno, podríamos hablar de géneros literarios que a veces hay, pero aquí no lo vamos a ver. Algunos elementos significativos del relato, que creo que son interesantes. Por ejemplo, la forma de iniciar el relato. Nosotros teníamos una hipótesis, que después la pudimos constatar, que decía que en los primeros párrafos del relato de casi todas las personas que entrevistamos, se podía encontrar lo esencial del contenido posterior de la narración y los rasgos básicos que el narrador o la narradora se presenta como personaje, ¿no? Porque de alguna manera uno se presenta como personaje. El inicio del relato, por tanto, es el inicio del proceso de construcción de coherencia. Es decir, se presentan los elementos clave, significativos para la conformación del tipo de narración que se hará posteriormente. Es como un tráiler. Te voy a explicar mi vida, pero yo soy así, nací aquí, tal, ¿no? Entonces, las introducciones pueden ir ligadas de alguna forma a la focalización temática que va a tener el relato. Por ejemplo, algunos relatos centrados en el trabajo, en el inicio, pues ya se empieza con las primeras experiencias laborales. Por ejemplo, el caso de Enrique, ¿no? El caso de Enrique, que la primera cosa que dice al iniciar el relato, dice: empecé muy joven yo, a los 10 años me hacían labrar con el macho, y el amo y su hijo estaban sentados debajo del olivo, y yo labraba descalzo. A los 10 años, a los 14 años empecé a trabajar la cal, en el horno de la cal. Trabajé allí hasta la guerra. Y sigue. Trabajo. Nadie le dijo: háblame del trabajo. No, cuéntame tu vida. Pues su vida era esa, era el trabajo. Bien. Ahí. No. Relatos centrados en la vida familiar, ya lo hemos dicho. Hemos visto el caso de la Remei, como básicamente lo que hace es hablar de su vida en relación a todas las personas de la familia. Otro elemento que nos pareció muy interesante, ahora hablábamos del inicio, vamos a ver el final, cómo acaba la película de las vidas de estas personas que entrevistamos. A veces el relato se acaba de forma inesperada y de forma casi súbita, es decir, bueno, y hasta aquí, esta es mi vida, ¿no? Así, es decir, hay distintos tipos de finalización. Uno es finales parciales abiertos, como decía ahora, el que se acaba de manera súbita, sin preparación, no se anticipa que va a acabar, y se acaba. ¿Cuáles son las razones? Pues puede ser por cansancio, porque ya cree que ha hablado de todo, etc. No son finales frecuentes. Normalmente los finales más frecuentes son los finales definitivos y cerrados. Es decir, el narrador te va dando pistas de que va a finalizar el relato. Son conscientes de que están poniendo punto y final al relato, y lo que hacen es hacer una especie de recapitulación. Esto también es aprendido. Es pues como una película, ¿no? Que, bueno, recapitulemos un poco, o como determinados libros que recapitulan un poco. Recapitulan, a veces reflexionan, y que lo que intentan es dotar de un punto final de coherencia y justificación a lo que han ido expresando a lo largo del relato. Hay dos tipos de modalidades: el epílogo recapitulatorio, lo hemos denominado así, y el epílogo en círculo. ¿Cuál es el epílogo recapitulatorio? Pues se hace una reflexión sobre lo esencial de lo que se ha explicado, una síntesis que confirma todo lo que se ha dicho, una valoración y un punto final compensatorio. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de final recapitulatorio, que es el caso de Antonio. Antonio
nacido en 1923, que fue dependiente de una tienda, y él empieza, al finalizar su biografía, dice: y no sé qué contarte más, porque oye, mi vida ha habido momentos muy felices, pues tener los hijos, pero siempre luchando, mi vida ha sido esta, me casé, tuve 2 hijos y ahora tengo 3 nietos, 2 de la hija y 1 del hijo, que pudiésemos vivir mejor y no en esta incertidumbre que hay ahora. En fin, y así se acaba el relato. Este es un relato que podríamos llamar de epílogo recapitulatorio. Hay uno que es como una variante, es un relato de un estudiante, es decir, hacer explicar la vida a alguien que tiene 23 años parece un poco tonto, pero también nos parecía interesante, porque ¿cómo te la cuenta? Claro, la mayoría de la gente te cuenta un relato hacia el pasado. Alguien que tiene 21 años, ¿cómo te va a contar la vida? Y aquí fue interesante porque este chico, que la entrevista se la hicimos, yo creo que tenía 23 años, como que es joven, su reflexión recapitulatoria no es retrospectiva, sino que se orienta hacia el futuro. Y él acaba así. Bueno, para acabar, yo vivo para ser recordado. Supongo que esto me viene de mi ego impresionante. O sea, no concibo la idea de morir en el anonimato. Tengo que ser alguien para los demás, ¿no? Y este es su final, ¿no? Un final que proyecta, ¿no? Que va hacia sus orígenes, ¿no? Bueno, después está el epílogo en círculo. A veces el narrador, conscientemente o no, lo que hace es ligar, conectar lo que dice al final de la entrevista con la presentación que dijo al principio. Por eso llamamos epílogo en círculo. Es decir, hay personas que dicen las mismas palabras al acabar el relato, después de 1, 2, 3 horas, que las que dijeron al iniciarlo. Cosa que es interesante. Y también hay 2 subgéneros aquí. El epílogo en círculo de encaje, que es cuando las últimas palabras entroncan de manera idéntica con las del principio, como es el caso de Ana. Ana empieza su relato diciendo: «Ay, mi historia ha sido muy amarga, mucho, mucho, mucho». Y sus últimas palabras son: «Ay, la vida es tan amarga». Inicio y final. Después hay el epílogo en círculo de oposición, que es cuando las últimas palabras recuerdan las primeras, pero de manera antitética. Y esto es lo que pasa con el sacerdote Mossèn Pere, que empezaba su relato diciendo: «Vale, mi camino religioso empezó allá por los 11 años. A los 11 años fui a estudiar al seminario de Girona, como se hacía normalmente el que quería ser sacerdote». Y acaba: «Si ahora tuviera que repetir, no me haría cura». Que también muestra que el grado de confianza con el entrevistador o la entrevistadora era bueno, porque confesarle que no se haría cura, en fin, eso también es interesante, porque podía haber hablado de eso, pero no puedo hablar de todo. Pero por ejemplo, hicimos también, indagamos sobre vidas de determinados colectivos, por ejemplo, vidas religiosas, son muy interesantes. Cuando empieza, habla ya de cuando entró en el seminario, y siempre hay normalmente un episodio que es lo que llamamos momentos de cambio o momentos cruciales de cambio, ¿no? que hablan de como una revelación, ¿no? Aquí también esto es aprendido, es lo que os decía yo antes. Yo cuando nací, pues si eres alguien importante seguro que pasó algo, ¿no? Pues eso es igual, es decir, es esa cosa de la revelación. Todo el mundo conoce todo el mundo, ahora ya, ¿no? Pero la historia de San Pablo, ¿no? Que cae del caballo y entonces tiene una revelación. Bueno, pues la fe religiosa es esa necesidad de que la llamada, ¿no? Y la gente explica esa llamada, ¿no? Y como hay un antes y un después. Por ejemplo, lo que vimos es que en religiosos, por ejemplo, hay esta idea de la conversión, del descubrimiento, el descubrimiento de la vocación, el proceso de noviciado, la ordenación, y normalmente la vida se estructura como un antes y un después, un antes de llegar a ser religioso y un después de ser religioso. Incluso se llega a dar el caso
que hasta el ingreso, el informante, la persona, el relator, la persona que cuenta la vida, habla en primera persona, en singular. Yo dije, yo hice, yo tal. Y después, una vez ya ha ingresado en la orden, o se ha hecho sacerdote y tal, habla en primera persona del plural, como miembro de una comunidad. Y es curioso, porque cambia el pronombre con el que se... Y en el segundo habla como si se refiriera a sí mismo desde fuera, ¿no? Como miembro de una comunidad. Bueno, hay también algunos otros elementos como hechos cruciales e hitos que hay en las vidas de las personas, pero no voy a incidir sobre esto. Otros recursos, por ejemplo, el uso de la comparación temporal, eso sobre todo en las personas ya muy mayores, lo que hacen como estrategia discursiva muchas veces es comparar el momento en el que hablan con su juventud, etc., ¿no? Es el caso, por ejemplo, de este señor, Joan, que era un tratante de ganado, y estaba jubilado cuando lo entrevistamos, y dice: nuestra juventud fue en aquella época, en parte quizás triste y quizás mejor que la juventud de ahora actualmente, porque eran unos tiempos que la gente durante aquellas épocas, la gente quizás era más formal que ahora, dicho sea de paso, porque la gente trabajábamos con aquella fe y nos creíamos las cosas, o sea, que éramos más naturales que ahora, porque ahora, debido a los grandes avances que hay, ya no sé si es debido a las políticas o al mal vivir mundial, pero pues entonces todo esto se desconocía en un 60% de lo que ahora existe, por no decir más. Por lo que nosotros pasamos una infancia en nuestra época, pues que quizás fue muy triste en comparación a la infancia de ahora de la juventud. Un galimatías un poco mental, ¿no? Pero bueno, que es la juventud nuestra de entonces, la de ahora, y ahora, en fin, esta cosa, ¿no? La comparación es una estrategia de relato, comparar, ¿no? El uso de pronombres personales, bueno, ya lo hemos dicho, por ejemplo, en el caso de los religiosos, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las líneas que también trabajamos fue mujeres de éxito profesional, porque queríamos ver también mujeres, no típicas de la sociedad industrial, amas de casa, sino mujeres que habían tenido éxito profesional. Yo recuerdo una entrevista que hice a una empresaria que, bueno, hacemos las entrevistas, las grabamos, son orales normalmente, ¿no? Y después las transcribimos. Bueno, en la primera página de la transcripción había 38 veces la primera persona del singular, yo. Yo, 38 veces. No hace falta explicar las razones de esto, son bastante evidentes, ¿no? Pero era como una reafirmación constante. O gente que habla en tercera persona del singular. Es decir, gente que lo hace, que hace como una especie de distanciamiento y te cuenta su vida, pero como si él la estuviera viendo y te la cuenta de forma impersonal. A veces es gente que no le gusta entrar en detalles. Y finalmente, y acabo, los olvidos, las omisiones y los silencios. Eso también forma parte de la manera de contar la vida. Claro, pero decir, ¿pero esto cómo lo sabes? ¿Qué les pasa? ¿Es el detector de mentiras? No hemos caído tan bajo, ¿no? Decía Michel de Montaigne: nada graba tan fijamente una cosa en la memoria como el deseo de olvidarlo. Cuánta razón. Cuanto más queremos olvidar algo, más se enquista aquí. No quiero pensar en eso, no, está aquí, ¿no? Bueno, es difícil saber qué es lo que la gente no cuenta, porque no le vas a... ¿Qué es lo que no me has contado? No tengo ninguna manera de saberlo, pero sí que es posible intuir algunas cosas a partir, por ejemplo, de las focalizaciones y los énfasis que la gente, cuando cuenta su vida, pone en determinados aspectos y no en otros. A veces uno habla toda la vida, explica su vida y después te das cuenta que no ha hablado de algunas cosas, como decíamos antes, por ejemplo, hombres que no hablan de su vida familiar y que evidentemente han tenido pareja, han tenido hijos, pero no te hablan nada de eso. ¿Cuál es el motivo? Bueno, puede ser a una determinada selección que se hace del material de la memoria, a una voluntad expresa de aludir a ciertas cosas o simplemente a una falta de memoria. Pero lo que es importante entender, y de eso lo ha trabajado también una antropóloga del País Vasco, Teresa del Valle,
es que la memoria y el olvido son dos caras de la misma moneda. El olvido puede ser el resultado tanto de la experiencia como una estrategia consciente de optar por el silencio a pesar de la existencia del recuerdo. De eso no quiero hablar, por las razones que sean. A menudo la focalización temática del relato, como hemos dicho que hay relatos que son de focalización temática, hace que uno no considere oportuno hablar de otras parcelas de la vida, porque le interesa destacar esta parcela en que él se siente más seguro o más cómodo, o porque es en la que ha tenido más éxito, o que incluso cree que es lo que la persona que le entrevista desea escuchar y lo que le va a interesar. Y eso también es un elemento a tener en cuenta. Hemos hablado de la gente que relata su vida, pero no hemos hablado de los auténticos sospechosos de todo esto, que son los antropólogos, antropólogas, científicos sociales, que van a preguntar, a inmiscuirse en la vida de las personas y a decir, cuéntame tu vida. Y claro, este relato también debe ser contextualizado en el contexto en que se explica. No es lo mismo que yo te cuente tu vida en un momento de intimidad o de privacidad, o porque eres mi amigo, o porque no sé qué, o que haya alguien que no conoces de nada, normalmente, y que es un profesor de la universidad, o un investigador o una investigadora de no sé dónde, y que le cuentas tu vida, porque bueno, te ha dicho que le interesaba, previamente tú ya le has dicho, pero si mi vida, pues mucha gente, el 80% de personas que le decías, no, es que me gustaría que me contaras tu vida, pero mi vida, ¿por qué mi vida? Si yo no he hecho nada, si yo no tengo nada que decir, ¿no? Esa idea de que solo se cuentan las vidas de la gente que es relevante, ¿no? Entonces mi vida, mi existencia no es relevante, no. Entonces le tienes que decir, no, tu existencia es relevante, a nosotros nos interesa y tal, ¿no? Entonces, claro, los relatos se recogen, hemos visto las estrategias que el relator utiliza o puede utilizar, las mentiras, que al final ya veis que no eran mentiras nada graves, pero no hemos hablado del contexto. Es decir, esta persona está relatando la vida en un contexto determinado, pues a alguien que lo conoce, y en algún momento he hablado de aprobación, que a veces la vida se explica como buscando la aprobación. La aprobación contigo mismo, pero la aprobación de quien escucha, de quien está escuchando. Eso pasa muchas veces. Yo he hecho también entrevistas a menudo a parejas que tienen una relación sexoafectiva, y a los 5 minutos ya sabes, como se diría vulgarmente, perdón la expresión, quién lleva los pantalones. Porque muchas veces, siempre hay una persona cuando habla, mira a la otra, buscando la aprobación, por ejemplo. En cambio hay otro que habla y se olvida de su pareja y dice su discurso. Bueno, aquí muchas veces lo que hace la persona es no buscar la aprobación del investigador o la investigadora que la está entrevistando, que puede que también, pero al final tampoco le importa mucho que si tú apruebas o no apruebas, sino que lo que sí es que cuando hacemos un acto comunicativo, siempre, y en este caso, este acto concreto de alguien que te pide que le cuentes su vida, el que la cuenta inconscientemente está pensando en qué es lo que esta persona realmente quiere oír, o qué es la parte de su vida que puede que sea interesante para esta persona. Es decir, que en la construcción del relato también es importante tener en cuenta no solo al emisor, sino también al receptor, porque el emisor lo construye en una pequeña o mediana o gran medida en función de las expectativas que tiene sobre el receptor. Y esto es algo que también lo debemos tener en cuenta. Y bueno, y yo creo que ya hemos dicho suficientes mentiras, no os quiero pensar más. Y entonces, si tenéis alguna pregunta, algún comentario, alguna disconformidad, algún insulto, que esté dentro de lo correcto, lo normativo, o alguna cosa que os haya venido a la memoria y que ahora queréis compartir, porque, ay, mira, nunca había pensado en eso y ahora viendo esto pensé en tal, pues estaré encantado de contestarlo, y si no, pues nos vamos. Muchas gracias por la atención.